En ocasiones, una comida puede ser mucho más que un plato en la mesa. Puede ser un campo de batalla, un símbolo de poder, o el escenario donde se define una historia que lleva siglos repitiéndose. Pero esta vez, el final fue distinto. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato sobre racismo. Es una historia real sobre orgullo, raíces, y el poder silencioso de una hija que se negó a agachar la cabeza. Si te conmueve, no olvides suscribirte y activar la campana. Aquí contamos verdades que el mundo suele callar. Alina Anderson tenía 24 años, pero su alma cargaba mucho más que juventud. Estudiaba Derecho en la Universidad de Emory, en Atlanta, con una beca completa obtenida por mérito puro. No era hija de influencias ni nieta de fortunas. Lo que tenía, lo había conquistado con disciplina, noches en vela y una determinación que parecía heredada. Su madre, Angela Davis Anderson, había fallecido hacía poco más de un año por complicaciones cardíacas. Desde entonces, su vida no era solo una sucesión de metas profesionales, sino un tributo silencioso a la mujer que la crió entre libros, cuentos, canciones y lecciones que no venían de universidades, sino de la vida misma. Su padre, William Anderson, era un abogado reconocido a nivel nacional, defensor incansable de los derechos civiles. Su nombre aparecía en editoriales, su firma en demandas históricas y su presencia en cada rincón del sur de Estados Unidos donde la justicia aún se escabullía entre los dedos de los olvidados. Desde pequeña, él le enseñó una frase que se volvió un mantra en su casa: la dignidad no se pide, se vive. Y ese día, sin saberlo aún, Alina iba a poner esas palabras a prueba. Era sábado por la mañana. Alina despertó temprano, como si algo la empujara desde dentro. Tomó un café negro sin azúcar, se puso una blusa azul marino, jeans sencillos y zapatillas blancas. Decidió dejar su cabello natural, con sus rulos sueltos cayendo con libertad, sin alisarlo como tantas veces le habían sugerido en entrevistas o reuniones. No se maquilló, no lo necesitaba. Esa mañana no iba a impresionar a nadie, solo quería reconectar. Su destino era Charleston, Carolina del Sur, más específicamente, un restaurante llamado Benestable. Un sitio con historia. Su madre solía hablarle de ese lugar con ojos brillantes y voz suave. Decía que ahí, en una cita improvisada, comenzó todo. Que ahí conoció a William, y que entre platos de mariscos y vino barato nació una historia de amor tan fuerte que resistió al racismo, a la opinión pública y a las amenazas que en los años 80 aún llovían sobre las parejas interraciales en el sur profundo. Mientras conducía las casi 5 horas de trayecto, Alina sintió que viajaba al pasado. Iba escuchando un viejo cassette digitalizado donde su madre grabó su historia para ella, como una especie de cápsula de tiempo. En él, Angela describía cómo aquella noche en Benestable fue diferente. Cómo el dueño, que en ese entonces era otro, le sirvió sin prejuicios, y cómo ese gesto simple los hizo volver una y otra vez. Al llegar, el restaurante lucía como una postal de revista, fachada blanca inmaculada, molduras doradas, una entrada de mármol con flores frescas en jarrones que costaban más que un mes de renta en Atlanta. Las ventanas altas dejaban ver interiores elegantes, con luz cálida y decoración sobria. Pero también se respiraba algo más. Algo invisible, pero pesado. Como si la historia que Alina había escuchado tantas veces no perteneciera ya a ese lugar. Al cruzar la puerta, el cambio fue inmediato. El murmullo se apagó levemente. No de forma escandalosa, pero lo suficiente para que lo notara. Algunas miradas se posaron sobre ella con ese tono curioso, casi clínico, que tantas veces se disfraza de educación. Una pareja mayor la observó de reojo. Un camarero que servía vino pareció trabarse en su paso. La música seguía, el ambiente seguía, pero el aire era distinto. Ella se acercó con paso firme a la recepción. A su alrededor, retratos en blanco y negro de antiguos chefs, todos blancos, todos con apellidos franceses o italianos, enmarcados con cariño, como si fueran héroes de guerra. Ninguno se parecía a ella. Se aclaró la garganta, sonrió levemente y habló con respeto, aunque con una dignidad que nadie le iba a quitar. Buenas tardes. Estoy aquí para almorzar. Mi madre me hablaba mucho de este lugar. El recepcionista, un hombre de unos 50 años con cabello engominado y una expresión tensa, apenas levantó la vista. ¿Tiene reservación?, preguntó sin cortesía. No, pero pensé que podía encontrar sitio a esta hora. Viajé desde Atlanta solo para conocer el restaurante. El hombre frunció el ceño y se alejó unos pasos, sin responder.
Alina sintió como su estómago se apretaba. No de hambre, sino de presentimiento. A los pocos segundos, apareció otro hombre, canoso, de traje gris y rostro curtido. Era Gregory Bennett, actual dueño del restaurante y heredero del fundador. Se acercó con un andar lento y una mirada que no se molestó en disimular el juicio. ¿Usted quiere comer aquí?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, me gustaría sentarme un momento, por favor. No planeo molestar. No es cuestión de molestar, respondió él, cruzando los brazos. Simplemente cuidamos cierto estándar. ¿Qué tipo de estándar? Bueno, digamos que este restaurante mantiene un perfil tradicional. No sé si es lo que usted está buscando. Alina entendió todo. No eran las palabras, era el tono, la condescendencia, la forma elegante de decir no perteneces aquí sin tener que decirlo directamente, la forma en que el racismo moderno se maquilla con diplomacia. Sus manos temblaban un poco, pero su voz se mantuvo firme. Mi madre y mi padre solían venir aquí. Se conocieron aquí. Yo solo quería sentirme cerca de ellos, por un momento. Gregory no respondió. Solo mantuvo esa mirada seca, casi indiferente. Alina respiró hondo, dio un paso atrás y se giró hacia la puerta. Salió sin más, pero algo dentro de ella acababa de despertar, y no iba a dejarlo dormir de nuevo. En la acera, frente al restaurante, se quedó de pie. El sol brillaba, pero ella sentía un frío interno que le helaba los huesos. El corazón le latía con fuerza, no por la humillación, sino por la tristeza de confirmar lo que ya sospechaba, que en pleno siglo XXI aún había puertas invisibles que se cerraban con una sola mirada. Miró de nuevo la fachada del restaurante. Se preguntó si su madre habría sido tratada igual en su primera visita, o si tal vez había llegado acompañada de su padre, lo cual habría cambiado toda la percepción. ¿Había sido aceptada porque estaba al lado de un hombre respetado? ¿Cuántas veces, en silencio, su madre habría soportado lo que ella ahora estaba sintiendo? El pasado se la golpeaba con fuerza. Y entonces sacó su teléfono y marcó un número que conocía mejor que su propia dirección, el de su padre. «Papá, estoy en Charleston», dijo, conteniendo las lágrimas. «Fui al restaurante donde conociste a mamá. Me negaron la entrada. ¿Qué sucedió? No me gritaron ni me insultaron, pero me miraron como si no tuviera derecho a estar aquí, como si no perteneciera. Me hablaron como si fuera una intrusa, solo por cómo me veo, por mi cabello, por mi piel». Hubo un silencio al otro lado. «Dame la dirección exacta», dijo y con voz firme, sin elevarla. Mientras esperaba, Alina paseó lentamente por la acera. En su mente veía la imagen de su madre riendo, feliz, joven, en ese mismo lugar. Se sintió traicionada, pero también motivada. Ya no era solo por ella. Era por cada joven que alguna vez fue rechazada sin razón, por cada mujer que tuvo que vestirse de aceptable para ser respetada. Una señora mayor que pasaba por allí la miró con dulzura. Se detuvo y le preguntó, «¿Todo bien, querida?» «Sí», respondió Alina con una sonrisa que intentaba sostener. «Solo espero algo importante». No era mentira. Estaba esperando justicia. William Anderson no era un hombre cualquiera. Conocía las leyes, los códigos y los rincones oscuros donde el racismo aún se escondía. Pero más allá de profesional, era un hombre de convicciones profundas. Alina no era solo su hija. Era su legado, su lucha encarnada. 40 minutos después, su auto se detuvo frente al restaurante. Bajó sin prisa, con los hombros rectos y la mirada fija. Su traje impecable contrastaba con el sol de la tarde, y el maletín de cuero en su mano parecía más pesado que de costumbre. Alina lo vio desde lejos y sintió que algo en el aire había cambiado. El viento ahora estaba de su lado. William entró al restaurante. El mismo silencio volvió a instalarse. Se dirigió a la recepción. Esta vez, nadie preguntó si tenía reservación. Nadie se atrevía. «Quiero hablar con el señor Bennett». «Ahora», dijo, con tono seco y directo. Gregory apareció, esta vez con algo de nerviosismo al ver la seguridad del hombre frente a él. No lo reconoció al instante, pero supo que no era un cliente común. «¿Puedo ayudarle?» William lo miró con la calma peligrosa de quien ya tomó una decisión. «William Anderson. Soy abogado, activista, y el nuevo propietario mayoritario de este restaurante». La frase cayó como un trueno. Algunos clientes dejaron sus cubiertos. Un camarero soltó una copa que se estrelló contra el piso.
Gregory palideció. ¿Qué está diciendo? Hace 2 meses adquirí un paquete de acciones a través de un fondo inversor que usted ni siquiera se molestó en investigar. Hoy vine como padre, pero también como dueño. Y como dueño, usted está despedido. Gregory retrocedió un paso, como si el golpe no hubiera sido verbal, sino físico. Usted no puede. Esto es un error. Este lugar tiene una historia. Tiene estándares. ¿Estándares?, repitió William. ¿Cómo el de rechazar a una joven solo por su apariencia? ¿Cómo el de disfrazar la exclusión con modales? Escuche bien. Mi esposa y yo nos conocimos aquí. Ese lugar representa para mi familia un momento sagrado. Pero usted ha convertido este sitio en un altar a prejuicio. Y eso se terminó. Gregory intentó resistirse, hablar de normas internas, de reputación, de tradición. Pero William no escuchaba. Tenía los documentos en mano, legales, firmados, indiscutibles. Mi hija vino aquí por historia, por amor, y usted le dio rechazo. Eso no es aceptable. No aquí. No en un sitio que tiene su origen en el amor entre dos mundos que ustedes preferirían mantener separados. Alina entró en ese momento. Se había quedado afuera, mirando. Su padre le hizo una seña. Ella caminó hasta ellos, sin bajar la vista. Las miradas de los comensales se cruzaban con la de ella. Algunas eran de sorpresa, otras de vergüenza. William le entregó las llaves a su hija. Llaves que simbolizaban más que un negocio. Era un derecho ganado, una dignidad restaurada. Este lugar es tuyo ahora, le dijo él. Haz con él algo mejor. Dale el alma que le quitaron. Gregory no tuvo más opción que entregar el mando. En sus ojos había frustración, vergüenza y una sombra de miedo. Alina lo miró y no sintió odio. Sintió pena, porque él era esclavo de una historia que ella había decidido romper. Gregory Bennett estaba paralizado. La escena era casi surrealista. El restaurante que había heredado de su padre y que creía inquebrantable acababa de cambiar de manos sin que él lo viera venir. Intentó aferrarse a su única defensa, su apellido, su historia, su legado, pero no era suficiente. Usted no entiende lo que significa Benestable, insistió, alzando ligeramente la voz sin darse cuenta de que los comensales escuchaban. Esto no es solo un restaurante, es una institución, un símbolo en esta ciudad. No puede llegar aquí y cambiarlo todo por un capricho emocional. William dio un paso al frente. No necesitaba gritar. Su voz era firme, contundente. Lo que usted llama institución, yo lo llamo una estructura de exclusión. Lo que usted llama símbolo, ha sido una barrera para muchos. Mi esposa no me contaba esta historia como un trofeo, sino como un acto de excepción. Ella fue aceptada porque venía del brazo de un hombre respetable. Hoy mi hija vino sola, con su apellido, su historia y su dignidad, y usted la expulsó. Gregory abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. No había argumento que pudiera justificar el prejuicio disfrazado de tradición. ¿Qué pasará ahora? ¿Van a convertir este lugar en una cantina comunitaria?, preguntó Gregory con desdén. Alina lo miró con serenidad, pero sin ceder. No, vamos a convertirlo en un lugar donde nadie tenga que justificar porque quiere sentarse a la mesa. En un sitio donde pasado no sea una excusa para discriminar, sino una razón para sanar. Una mujer joven en una de las mesas comenzó a aplaudir lentamente. Luego, un hombre mayor la siguió. En segundos, varias personas del restaurante estaban de pie, ovacionando lo que acababan de presenciar. No era solo una escena de justicia, era una escena de transformación. Gregory bajó la cabeza. Por primera vez en años, se sintió pequeño dentro de su propio mundo. Lo que pensó que nunca cambiaría, se había desmoronado frente a una verdad irrefutable. William, con voz más suave ahora, le dijo, tiene 2 opciones, irse con dignidad o quedarse y aprender. Pero usted ya no manda aquí. Gregory eligió irse, sin mirar atrás. Mientras cruzaba la puerta, el sol le dio de lleno en el rostro. Era la primera vez, en mucho tiempo, que sentía el peso de su apellido sin el escudo de su poder. Alina se quedó de pie en medio del restaurante, las llaves en la mano, el corazón palpitando, pero no por rabia, por esperanza. Pasaron los meses. Benestable ya no era el mismo restaurante. Desde el menú hasta la decoración, todo fue repensado para honrar la historia, pero también para escribir una nueva. Se eliminaron los cuadros de chefs aristocráticos que parecían vigilar las paredes,
y se reemplazaron con retratos en colores vivos de cocineros de todas las edades, géneros y orígenes. Entre ellos, una foto de la madre de Alina, sonriendo en una mesa del antiguo restaurante, recuperada del álbum familiar. El menú fue reimaginado con ingredientes tradicionales del sur, fusionados con sabores africanos, caribeños y latinoamericanos. Pero no era solo comida. Era un mensaje. Aquí hay lugar para todos los sabores, todas las manos, todas las mesas. Se lanzaron programas sociales. Cada martes, Bené Stable abría sus puertas para jóvenes aspirantes a chefs de comunidades marginadas. Se ofrecían clases gratuitas de cocina y servicio. Cada viernes, una sección del salón se convertía en aula, donde se daban talleres de historia culinaria afroamericana, enseñando cómo la comida también había sido resistencia, cultura y supervivencia. Los fines de semana se celebraba la Cena con Historia, donde personas locales compartían relatos de sus familias, cómo sus abuelos cruzaron estados enteros para encontrar trabajo, cómo sus madres cocinaban para 10 con lo que alcanzaba para 5, cómo la comida era más que sustento, era memoria. Alina no se limitó a ser directora. Estaba presente en cada rincón. Ayudaba en cocina, servía mesas, escuchaba historias. Nunca quiso que la vean como la hija del dueño. Quería ser la anfitriona de un cambio real, y lo logró. Algunos clientes antiguos dejaron de ir. Decían que el lugar había perdido su esencia. Pero nuevos rostros llegaron con más fuerza. Familias enteras, parejas jóvenes, turistas curiosos, vecinos de toda la vida que nunca antes se habían sentido bienvenidos. Bené Stable pasó de ser un restaurante exclusivo a un espacio inclusivo, y eso lo hizo aún más especial. En la entrada, una nueva placa reemplazaba el antiguo eslogan elitista. Era una frase sencilla, pero poderosa. Aquí se celebra lo que nos hace diferentes. Aquí se honra lo que nos une. Aquí, todos tienen un lugar. Y esa frase no solo decoraba la pared, se sentía en el aire, en cada saludo, en cada plato, en cada historia contada entre bocado y bocado. Alina, cada noche, salía a la terraza y miraba el cielo. Pensaba en su madre, en cómo todo empezó con una cita en ese lugar, y en cómo, sin saberlo, ella misma había cerrado un ciclo de generaciones. Hoy, Bené Stable no es solo un restaurante, es un símbolo, no de perfección, sino de evolución, no de poder, sino de conciencia, no de prestigio, sino de propósito. En un mundo donde las puertas aún se cierran sin hacer ruido, donde el racismo no siempre grita pero se susurra desde las miradas, las actitudes o los silencios, este lugar eligió no ser cómplice, eligió ser espejo, y también faro. Cada rincón del restaurante cuenta una historia. No todas son felices, pero todas son reales. Y en medio de esos relatos, hay una joven mujer que un día decidió no callar, no pelear con gritos, sino con memoria, no responder con odio, sino con verdad. Alina no busca reconocimiento. A veces la verás acomodando sillas, ayudando en la cocina, o hablando con un niño curioso que pregunta qué significa esa frase en la entrada. Ella responde siempre lo mismo. Significa que tú también tienes un lugar. Siempre. Y en esa frase está condensado todo el viaje. El de una hija que vino a recordar el amor de sus padres y terminó sembrando una revolución silenciosa. Una revolución de inclusión, de respeto y de justicia con rostro humano. Porque al final del día, todos tenemos hambre. De comida, sí, pero también de dignidad, de ser vistos, de ser reconocidos, de saber que, en algún lugar, hay una mesa donde no tenemos que explicar quiénes somos para sentarnos. Y esa es la lección más poderosa de esta historia. Las puertas que hoy te cierran podrían ser las mismas que mañana te toque abrir. No solo para ti, sino para todos los que vienen detrás. Porque el verdadero poder no está en sentarse solo, sino en dejar un lugar para el que viene después de ti. Así que si alguna vez te hicieron sentir que no pertenecías, recuerda a Alina, recuerda a su madre, recuerda a todos los que se negaron a agachar la cabeza y construyeron un lugar donde no se pide permiso para existir. Este no es solo un final, es un comienzo, el comienzo de muchas historias que aún no han sido contadas. Historias que, como la tuya, también merecen un lugar en la mesa. Si esta historia te conmovió, compártela, porque tal vez alguien necesita escucharla hoy. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te cerraron una puerta por cómo te veías o de dónde venías? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste?
Suscríbete a Historias Reales. Aquí no solo contamos historias, las honramos, las gritamos cuando el mundo las quiere silenciar. Y recuerda, mientras algunos prefieren callar, nosotros contamos la verdad.